Hola, ¿cómo están? Yo soy Pacho. Bienvenidos una vez más a mi cocina sin gluten. Hoy les tengo el rey de los Pacho Tips. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado el concepto de premezcla? Esto es una cosa secreta, una fórmula magistral. Es más difícil que encontrar el santo grial. Pues realmente no es tan difícil y hoy les tengo la solución aquí. Así que acompáñenme porque sé que les va a encantar. Como todos sabemos, el trigo y específicamente la harina de trigo ha sido utilizada milenariamente para la panificación y para muchas preparaciones diferentes. Desafortunadamente, nosotros los celíacos y las personas que tienen algún nivel de intolerancia al gluten no la podemos consumir y justamente es ahí donde toman importancia las harinas alternativas. Y entonces ahí sale la pregunta, ¿por qué las premezclas? Resulta que existen muchos tipos de harinas simples o harinas individuales. La harina de papa, de garbanzo, de maíz, hay muchas distintas que cada una tiene propiedades diferentes. Su capacidad de absorción de la humedad, su capacidad de leudar, su elasticidad, su textura. Entonces, ¿qué es lo que hacen justamente las premezclas? Combinan las diferentes características de estas harinas simples en distintas proporciones para lograr lo que nosotros necesitamos, bien sea panificación o preparación de cualquier otro tipo de producto. Por supuesto, existen muchísimos tipos de premezclas diferentes que ya están listos y que empresas especializadas desarrollan y le invierten mucho en investigación y desarrollo para eso. Hay premezclas para galletería, para panificación, para pasteles, para pastas y pizzas, por ejemplo. Y cada una tiene características diferentes tanto en proporción como en características de las harinas simples e ingredientes adicionales que les ponen. Les ponen goma xantán, les pueden poner algún tipo de sustituto de azúcar, les pueden poner polvo para hornear, muchas cosas diferentes. Pero existe un tipo de premezcla básica que es la que podemos utilizar. Por ejemplo, y les pongo el ejemplo clarito, ustedes buscan en internet alguna receta y muchas veces aparece 100 gramos de premezcla, 2 cucharadas de premezcla, y ahí es donde queda uno loco porque no sabe qué tipo de harina tiene eso. Eso es justamente lo que vamos a ver ahorita. Es muy importante que de todas maneras cuando nosotros consigamos estas harinas simples nos aseguremos que sean de marcas reconocidas. La razón es muy simple, tenemos que estar seguros que no vayan a tener gluten, porque es muy fácil que empresas que no tengan la certificación sin gluten o que no nos garanticen que son sin gluten puedan estar produciendo dentro de sus instalaciones otro tipo de harinas que sí tienen gluten y entonces ahí tendríamos contaminación cruzada. Así que para asegurarnos compremos solamente harinas de marcas que estemos seguros que son sin gluten. La premezcla que les voy a compartir el día de hoy yo normalmente la tengo preparada en casa y realmente es multiusos, me sirve para infinidad de platos distintos. ¿Qué contiene? Contiene fécula de maíz, que es lo que normalmente conocemos comercialmente como maicena, y hay que asegurarse porque hay una maicena que es certificada sin gluten y otra que no. Vamos a tener también harina de tapioca, que en otros países se conoce como harina de mandioca o de yuca, y vamos a utilizar también harina de arroz. ¿Qué elementos vamos a necesitar para elaborar nuestra premezcla? Lo primero es que les recomiendo que se hagan, si no la tienen, una balanza de este tipo, sobre todo para panificación y para postres es súper importante tenerla en la cocina. Vamos a utilizar un mezclador o batidor de este tipo que nos va a ayudar a integrar, una cuchara simple, vamos a utilizar un colador o un tamiz, un frasco que sea de cierre hermético en el que la vamos a guardar y por supuesto un bowl que es donde vamos a hacer la mezcla de todas las harinas. Lo que vamos a hacer ahora es mezclar las harinas. Vamos primero con la fécula de maíz, vamos a usar 200 gramos de fécula de maíz, luego 150 gramos de harina de tapioca y finalmente 150 gramos de harina de arroz. Vamos a comenzar con esta que es la fécula de maíz, que es como verán la más finita de las tres harinas que vamos a utilizar y con la ayuda de la cuchara y del colador o tamiz vamos a poner un poco y vamos a empezar a cernirla. La idea de hacer esto es que no nos queden grumos ni pedazos gruesos de ninguna de las harinas dentro de la preparación final de la premezcla. Vamos a hacer exactamente así, con golpecitos suaves, la vamos a ir cerniendo toda y vamos a hacer la misma operación con las otras harinas una sobre la otra. Luego lo único que vamos a hacer es mezclarlas al final para que nos queden bien homogéneas.
Como vieron, súper fácil, ¿no? Simplemente ahora con el batidor lo que hacemos es integrar muy bien las tres harinas. Recuerden que con esta proporción vamos a obtener 500 gramos de premezcla y vamos a necesitar un frasco y este frasco tiene que tener un cierre hermético para poderla guardar. A mí me gusta dejarla así básica porque es súper versátil como les dije al principio y dependiendo de la preparación que yo vaya a realizar le puedo poner las cosas adicionales. Hay gente que le gusta ponerle goma xantana, hay gente que le gusta ponerle polvo de hornear, yo prefiero hacerlo en cada una de las preparaciones. Y listo, simplemente es empacarla en el frasco. ¿Qué recomendación les hago? ¿Qué sugerencia les hago aquí? Primero recuerden que el frasco tiene que tener cierre hermético. Y lo segundo es que no se olviden de rotularla. Yo utilizo un rotulador eléctrico, pero perfectamente para otras cosas también lo utilizo simplemente a mano. ¿Qué información es muy importante? El tipo de harina, es decir, aquí está como premezcla sin gluten. Y lo segundo es la fecha en la cual la estamos elaborando, estamos haciendo la mezcla nosotros y la fecha de vencimiento de las harinas. Y ahí es importante que lo tengan en cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es la fecha de vencimiento de esta harina? Revisen los empaques de las harinas individuales o de las harinas simples que compraron y pongan la fecha del próximo vencimiento, del vencimiento más reciente. Es decir, usamos tres tipos de harinas, reviso las fechas y la que tenga la fecha más próxima, esa es la fecha de vencimiento que yo le voy a poner a nuestra mezcla. Como ven, ya le puse mi etiqueta de premezcla sin gluten, le puse la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento, que como les dije es la más próxima de las tres harinas que estoy mezclando. Yo hice estos rótulos en este tipo de eléctrico de rotulador, pero también se pueden hacer a mano sin ningún problema. Y lista nuestra premezcla. ¿Vieron que no era ninguna ciencia aeroespacial poderla preparar? Estoy seguro que lo vamos a utilizar, así que cuando hablemos de premezcla, ustedes lean en alguna receta premezcla sin gluten, ya saben a qué nos referimos. Recuerden seguirme en Pacho Sin Gluten en YouTube y en Facebook y en @Pacho Sin Gluten en Instagram. Nos vemos en una próxima receta.